Mateo 23, verso 23, la palabra de Dios nos dice, es un versículo muy conocido, y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Quién está hablando esto? Es el autor de la vida, el Señor Jesucristo, el mismo que ha hecho la invitación en el versículo que hemos leído, donde dice: venid a mí. Ahora, había un grupo de religiosos, los escribas y fariseos eran personas intérpretes de la ley. Y aquí el Señor se está refiriendo a ellos, a estos intérpretes de la ley, estos escribas, estos fariseos. Y si vemos desde el versículo 13, obviamente no lo vamos a leer, pero si usted conoce, ha leído estos pasajes, ya usted puede darse cuenta también, hermano, cuántas veces va o encuentra ahí la palabra dura que el Señor le dice a estos hombres: hipócritas. Una persona hipócrita es una persona que no está siendo sincera con su prójimo. Una persona que habla del diente al labio, como se suele decir, pero no hay sinceridad en él. Porque lo que quiere es que el prójimo pueda escuchar el halago que éste le pueda hacer o decir de él, pero en realidad su interior no siente eso. Eso solo el Señor lo conoce. Y el Señor le dice, si vemos ahí, 7 veces le llama hipócritas. Verso 13, verso 14, verso 15. También el verso que hemos leído, el 23, ahí les está llamando hipócritas. El verso 25 le vuelve a decir: escribas y fariseos hipócritas. El 27 le dice: escribas y fariseos hipócritas. Y el 29 también le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. 7 veces. Hermanos, ¿cómo nos sentiríamos nosotros que alguien nos diga: es que usted es un hipócrita? No es nada agradable, ¿verdad? No es nada agradable, es una palabra muy pesada. El Señor se está dirigiendo a un grupo selecto, aquellos intérpretes de la ley, aquellos hombres religiosos, aquellos hombres que conocían la ley, pero realmente no cumplían la ley. Y es que la ley para los israelitas, y más para los escribas y fariseos, era algo muy importante. Y allí en Mateo 5:17 encontramos de que el Señor dijo: no he venido, no penséis, dice, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. El Señor Jesucristo no vino a esta tierra para abolir la ley, para quitar la ley, para no cumplir la ley. No vino para eso. El Señor vino para cumplir la ley. Y el Señor se refiere a esas multitudes cuando le dice: no penséis que yo he venido para abolir la ley. Él dice: para abrogar la ley y los profetas. No he venido para eso. He venido, dice, para cumplir la ley. Y el Señor Jesucristo cumplió la ley. Estos hombres israelitas, y en este caso los fariseos y los escribas, eran hombres que se preocupaban por cumplir la ley. Y eso no estaba mal, era algo bíblico. Ellos debían de cumplirlo. Ahí en Gálatas 4:4 encontramos que el Señor Jesucristo nació bajo la ley.
La ley, hermanos, la tenemos en la palabra de Dios. Aquí está la ley. Todo el Antiguo Testamento, ahí tiene ese contenido, donde Dios dicta también a su pueblo aquellos mandamientos, y que nosotros podemos decir eso ya no aplica a nosotros. En realidad, en la gracia se resume todo, y es así. No estamos en error pensar eso. Quizás vamos a ver algunos versículos más adelante. Pero, si bien es cierto, la ley también tiene su cumplimiento interno, no solamente externo. Y ese es el punto que, con la ayuda del Señor, quiero que meditemos en esta noche. Aquí hay un problema en estos hombres. El Señor les está llamando hipócritas. No solamente les ha dicho hipócritas, les ha dicho ciegos, les ha dicho insensatos, les ha dicho generación de víboras, serpientes, les dice Él. Esto no era algo agradable para ellos. Les ha dicho sepulcros blanqueados. Ahora veamos por qué dice el Señor todo esto. Cada versículo donde hay una calificación de este tipo, el Señor siempre le dice por qué. ¿Por qué? Pero nos vamos a concentrar en este versículo 23. Y ahí le dice el por qué. Él les está diciendo en ese versículo 23, hipócritas, y le dice, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Tres cosas importantes según la ley. Tres cosas importantes. Y esto no era malo. El nombre de este tema, hermanos, lo he considerado lo más importante de lo importante. Y miren lo que encontramos en la palabra del Señor. Aquí encontramos lo que el Señor dice, que es lo más importante de lo importante. Para los escribas, los fariseos, la ley era importante, pero se enfocaban solo en el aspecto externo de la ley. Y ahí está ese aspecto externo de la ley. Se sentían bien ellos en practicar eso externo. ¿Cuál era eso externo? Tres cosas: diezmar, el eneldo, la menta y el comino. Esas tres cosas ellos se sentían bien: diezmar, la menta, el eneldo y el comino. Y sentían que ya con eso estaban ellos cumpliendo y agradando a Dios. Estaban cumpliendo la ley. Nos puede pasar a nosotros así. Y dice ahí vayamos a, porque esto era importante para ellos, Deuteronomios 14. En Deuteronomios 14, capítulo 14 y el verso 22 y 23. ¿Por qué era importante? Decíamos: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo, tu grano, tu vino, tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, porque para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Esto era algo que Dios les había mandado a ellos que hiciesen. Y ellos no están equivocados, ellos están haciendo aquí, están cumpliendo ese principio de la ley. Pero se quedaban solo en lo externo. Veamos lo que dice Lucas entonces, una muestra de eso externo. Lucas 18 es un capítulo muy conocido, hermano, para usted, hermana, donde encontramos ahí aquella oración que hacen aquel hombre.
Y por cierto, mire, era un colega de los fariseos que estaban aquí. 18, el versículo 10 dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, o sea, intérprete de la ley, y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ahí está, hermanos, un aspecto externo. Este hombre se interesaba porque los demás vieran y dar a conocer lo que él era. Un aspecto externo que le interesaba mucho era manifestar su personalidad. ¿Quién era él? Pero el Señor Jesucristo rechaza esto. Ya en la antigüedad, Dios le había dicho a través de los profetas al pueblo de Israel, se había dirigido a ellos y se estaba dirigiendo a estos escribas y fariseos. Una generación muy adelante de lo que les había dicho a los padres. Como el Señor siempre se refería a ellos acerca de lo que el Señor les había dicho a sus padres. Y mire lo que dice ahí en Isaías 1:11. Desde el 10 y 11 leemos: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Mire qué interrogante. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Hermanos, lo externo no es algo que complace a Dios. Él le dice: yo estoy hastiado. En el verso 13 le dice: no me traigáis vana ofrenda. Eso es abominación. Mi alma las tiene aborrecidas. Y los está exhortando de una forma tan dura. Si usted tiene una Biblia, Scofield, mira el título que su Biblia tiene en ese pasaje de Isaías 1:10. Y ahí, ¿alguien me puede decir cómo tiene el título? Condenación de la mera religión externa. Eso era lo que eran estos hombres. Eran unos religiosos que se preocupaban por lo externo de la ley. Hermanos, pero es ahí el detalle, donde el creyente bajo la gracia puede estar preocupado por esos detalles externos. Yo me congrego. La palabra lo dice, sí. La gracia me enseña que yo debo de congregarme. El Señor Jesucristo lo demanda. Yo leo la palabra y el Señor Jesucristo me dijo que debo leer la palabra. Yo oro y el Señor me dice, la palabra me dice que yo debo de orar. Hermanos, quizás nosotros podamos estar complacidos. Un hombre de oración, yo, un hombre que leo la palabra, una mujer que leo la palabra temprano, oscuro, mientras otros duermen, yo estoy orando, yo estoy leyendo la palabra. Me congrego también. Eso es bueno, hermanos. Eso es importante. Pero el Señor quiere que vayamos a lo más importante, no solamente de la ley. El Señor quiere que vayamos a lo más importante, no solo de la ley, sino de la gracia. Y es ahí donde vamos entonces a lo que les señala a los fariseos y a los escribas que les era necesario. Miren lo que dice: y dejáis por un lado lo más importante de la ley. Eso era lo más importante de la ley. 3 cosas: la justicia, la misericordia y la fe. Hermanos, estos son aspectos que tienen que ver con lo interno.
La justicia que Dios nos ha dado mora en usted y en mí. No tal vez en lo que los demás pueden ver, pero el Señor mira su corazón, el interior de su corazón, mi corazón, y ve si hay en nuestro interior justicia, si hay misericordia y si hay fe. Esto es la gracia. Pero los escribas y los fariseos, ellos se sentían complacidos en cumplir aquello de la ley. Y el Señor les dice: dejáis por un lado lo más importante de la ley. Y les ha dado a conocer esto que es importante. Y le dice: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Sin dejar de diezmar lo que ustedes hacen conforme a la ley. Pero están dejando esto que es importante. Ustedes diezman y se conforman con aquello, pero no están teniendo misericordia con su prójimo. No están teniendo justicia con su prójimo. No están manifestando su fe verdadera. Hermanos, no puede pasar a nosotros. Acerca de estos tres incisos que el Señor habla primero de la A, podríamos decir, la justicia; B, la misericordia; y fe, que es la C, inciso C. Pero veamos a Gálatas 3:21. Gálatas 3:21. ¿Qué nos dice Pablo en Gálatas capítulo 3 y verso 21? Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Una pregunta que hace Pablo. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mire qué interesante esto acerca de la justicia. Dice que si la ley dada pudiera vivificar, o sea, la ley no da vida. La ley lo que hace es que condena. La ley condena. Porque cuando estaba alguien bajo la ley, en aquellos tiempos que estaban bajo la ley, el Señor decía: de cierto vas a morir. Y ese sabía que esa palabra era así: habría de morir. Por eso me hace pensar en esto, que si la ley dada pudiera vivificar, dice, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero como la ley no puede dar vida, el Señor Jesucristo vino como Dios justo, como Rey justo, para traernos la justicia. Y la justicia en Cristo, hermanos, es la que nos da vida. Y esa justicia que Dios ha puesto en nuestros corazones, en nuestras vidas, es la que Él quiere que manifestemos ahora, que no mora en lo externo. Esa justicia que mora en lo interno, mora en su corazón, mora en mi corazón, y que en los que están a nuestro alrededor quieren ver de nosotros. Es por eso que muchos dicen: bueno, pero me deja confundida esta persona, porque ella dice que va a la iglesia, pero lo que ella manifiesta es otra cosa. O este hombre. Y ahí en Efesios 3:6 dice, mire quién era Pablo: en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En cuanto al celo, dice que él era perseguidor, era un perseguidor, mataba a los creyentes. Pero ahora que está en Cristo, ahora que ha sido vivificado en Cristo, dice que en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él no se compara con aquella justicia que de repente se practicaba en la ley. Ahora está en la justicia que es Cristo. Hermanos, es la justicia que usted y yo, el Señor ha puesto también en nuestros corazones.
ahí en el versículo 3, siempre de Filipenses, del capítulo 9, dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. El mismo Pablo está diciendo esto, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esa justicia que es de Dios por la fe, que usted y yo encontramos cuando venimos al Señor Jesucristo. Él derramó esa justicia en nuestras vidas para que nosotros vivamos de una manera justa, que agrade y honre y glorifique su nombre. Hermanos, esto es un aspecto interno, no externo. Algo que tiene que ver con nuestro interior, con nuestro andar, practicar de lo que realmente tenemos en nuestro corazón, podemos nosotros también manifestar. Ahí en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y el verso 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Hermanos, aquí está. Aquí está, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice. El fin de la ley dice que es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Ha creído usted? Disfrutemos entonces de esa justicia, poniéndola y llevándola a la práctica. Porque esa justicia ya no es en la ley, es en Cristo Jesús. Segundo aspecto, pensemos en la misericordia. Bien es cierto, ahí en Apocalipsis 22:11 dice que el que es justo practique la justicia todavía. Eso es lo que nos queda, practicar la justicia todavía. Pero hablando de la misericordia, en Zacarías, hablando de la misericordia, ahí en el libro de Zacarías, el Señor hace algo, nos dice algo acerca de la misericordia. Y mire lo que le dice a su pueblo. Zacarías, el capítulo 7 y el verso 9. Zacarías 7:9 dice la palabra de Dios: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad, cada cual, ¿con quién, hermanos? Con su hermano. Cada cual con su hermano. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Ahí nos está diciendo la palabra de Dios: hacer misericordia y piedad. Hermanos, esto es lo que había en el corazón del Señor Jesucristo, misericordia. Y dice que cuando aquellas multitudes venían a Él, Él podía verlas con compasión y misericordia. Cuando aquella mujer es traída a los pies del Señor Jesucristo y los demás hombres y mujeres traían piedras en sus manos para lanzarlas sobre esa mujer, ahí encontramos una muestra de misericordia del Señor Jesucristo. Él amó a las personas sin importar la condición. ¿Quiénes eran ellas? ¿Quiénes somos nosotros? Y nos manda a nosotros a practicar la misericordia. Aquellos hombres estaban dispuestos a lanzar la piedra sobre aquella mujer, pero el Señor se va a lo externo de ellos. Se va a lo externo y penetra después a lo interno. Dice: el que de vosotros esté sin pecado, ¿qué le dice? Sea el primero en lanzar la piedra contra esta. Hermanos, dice que cada quien, redargüido por su conciencia. La conciencia es un sentimiento interior. Aquellas palabras entraron al interior y se dieron cuenta que en ellos no había nada bueno.
pudiendo ser misericordiosos con esta mujer, no lo estaban siendo. Pudiendo ser justos con esta mujer, no lo estaban siendo. El Señor la ve sola después de que todos se han ido y el Señor le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hermanos, eso es misericordia. La misericordia, dice la palabra de Dios, dice que por la misericordia de Dios hemos sido perdonados, hemos sido salvados por la misericordia, no porque seamos buenos. Y este es un aspecto interno que tiene que ver con nuestro ser interior y que debemos de practicarlo. Ahí en Lucas 6:33 el Señor ha dicho: sed pues misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Ese es el ejemplo perfecto de misericordia. Y quiere que nosotros no solamente cumplamos lo externo de la ley, podríamos decir lo externo de la gracia, todo aquello que los demás ven en nosotros. Pero ¿quién mira nuestro corazón? Es el único perfecto que mira nuestro corazón. Mira cómo está la justicia en nuestro corazón. Mira cómo está la misericordia en nuestro corazón. Mira cómo está el amor, la compasión. Pero sobre todo también cómo está la fe en nuestro corazón. Es posible que nuestro corazón esté pobre de todas estas cosas. Y mientras venimos puntualmente a la reunión y hacemos esto, lo otro y aquello, y participamos de los emblemas, pero en nuestro corazón, en lo interno de nuestro corazón, no estamos teniendo misericordia de nuestro hermano. No estamos teniendo compasión de nuestro hermano. No estamos teniendo amor por nuestro hermano. No estamos siendo justos con nuestro hermano. Y el Señor está viendo todo esto. Hermanos, si bien es cierto, cuando el Señor habla a aquellos escribas y fariseos, se refería a la ley misma. Pero en este tiempo de gracia, donde el Señor nos manda que nos amemos, donde el Señor nos manda que tengamos misericordia de los demás, donde el Señor ha dicho ahí en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, dice, alcanzarán misericordia. Es posible que nosotros nos estemos descuidando de estas cosas, hermanos. No las estemos llevando a la práctica. Ahí en Efesios 4:32 dice: sed benignos unos con otros. ¿Y qué más dice? Misericordiosos. Hay tantos versículos que el Señor nos invita, nos dice por medio de la gracia que es Él para nosotros. Él les ha dicho a aquellos escribas y fariseos, lo hemos estado repitiendo. Pero a nosotros nos dice, no es la ley, es la gracia. Yo soy un Dios de gracia, un Dios perdonador, nos dice. Y de la manera que yo he hecho, dice, vosotros también hagáis. Hermanos, no es fácil. No es fácil. Quizás su servidor esté diciendo estas cosas, pero cuando se trata de cumplirlas, quizás esté debilitando. Pero cuando vamos a la palabra, nos podemos sentir confrontados con la palabra, con lo que el Señor llega a nuestro corazón. Nos dice: hipócritas, diezman el eneldo, la menta, el comino, descuidan lo más importante de la ley. Debemos agregar de la gracia, la misericordia, la justicia, la fe. Hermanos, rápidamente, Gálatas 3:23. Gálatas 3:23 dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados por la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Hermanos, qué bendición. Usted es un hijo de Dios por la fe. Antes dice que viniese la fe. Esa fe que el Señor Jesucristo puso en nosotros mediante la acción y proceder del Espíritu
Santo, convenciéndonos de pecado, de justicia y de fe. Esto comenzó en nosotros. Él puso la fe en nosotros. Esa fe nos llevó a entender el propósito, el plan de Dios. Y esa fe que puso en nosotros nos llevó a disfrutar de la gracia. Fue el vehículo que nos acercó a la gracia. Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos, por medio ¿de qué? De la fe. Esto no es por un esfuerzo suyo, por un esfuerzo mío, es por el don, por el regalo de Dios. Y es lo que encontramos aquí. Antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Esa fe se reveló en la persona del Señor Jesucristo. Y gloria a Dios por esa bendición que nos ha dado de poder disfrutar ahora de esa fe. El verso 24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué? Por la fe. Ahí está. Esa palabra ayo se refería a aquel maestro que estaba preparado para educar a los niños. Ese maestro que infundía disciplina. Ahora un maestro es puesto bajo rejas por algo que le diga a un niño. En aquel tiempo no era así. Todavía nosotros algunos experimentamos donde uno le tenía que hacer así. Yo estaba pequeñito, pero alcancé todavía eso. El maestro tenía una varita larguita y por regla, pero la varita también, porque también nos daba. Mientras yo me distraje una vez allí con mi primo, que nos sentábamos juntos midiendo un lápiz, él se vino por atrás y nos chocó las cabezas de todos juntos. Eso era disciplina para ellos. Bueno, el año nuestro, dice aquí la palabra de Dios, dice: la ley ha sido nuestro ayo. Eso era nuestro ayo, para llevarnos aquello que nos disciplinaba, aquello que no había misericordia, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados. No porque nos haya costado algo a nosotros, lo hizo el Señor por gracia. Justificados, dice, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estas bendiciones tenemos en Cristo Jesús, por medio de la fe. Ahí Gálatas 3:2 dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu Santo, el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermanos, Dios nos ayude y que nos haga reflexionar esto que el Señor Jesucristo le dijo a estos escribas y fariseos. Le llamó hipócritas, diezman el eneldo, la menta y el comino, dejan por un lado lo más importante de la ley. Ellos se quedaban cumpliendo lo externo de la ley, pero no iban a lo interno. Y es el Señor que les está diciendo: era necesario que hagan esto. Esto lo hiciesen sin dejar de hacer aquello. Era necesario que ellos cumpliesen la misericordia, la justicia, la fe, que la aplicasen en sus vidas. Hermanos, a nosotros, en este tiempo de la gracia, Él nos llama a no solamente tener que cumplir lo externo, el congregarnos, el orar, el estar involucrados en algún trabajo en la iglesia, sino ir a lo interno. ¿Cómo está nuestro corazón? Hay misericordia, hay justicia, hay fe. Los demás pueden ver la fe que nosotros tenemos. Nuestros vecinos pueden ver la fe que nosotros tenemos. Cuando a pesar de la situación decimos gracias a Dios. A pesar de la pobreza o que no hay esto o lo otro, no nos lamentamos por las cosas que están sucediendo, sino que decimos: bueno, esto es parte de lo que el Señor ha dicho y van a venir cosas peores. Y vamos a la palabra. Nos fortalecemos en esa fe, lejos de poner en mal testimonio la fe. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que podamos así extraer aquello que nos hace falta a nosotros. Que el Señor nos bendiga con su palabra.